Amén, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Quiero compartir con ustedes en esta noche, en esta Semana Santa, en esta semana donde podemos decir la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde recordamos cómo Cristo murió, el Cordero que fue inmolado, el justo por los injustos, el que murió para salvar a muchos, como dice la palabra, el que murió para salvar a todo aquel que en él cree y que recibe esa vida eterna que él vino a ofrecer. En esta noche quisiera compartir con ustedes en el libro de Lucas, en el capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 26 al versículo 49. Y como quisiera recordar que un viernes como el que hoy estamos empezando, ya haciendo ya día viernes, nuestro Señor Jesucristo fue entregado por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, al imperio romano, fue juzgado y fue crucificado y fue matado por nosotros. Por eso me gustaría recordar en esta noche la crucifixión y muerte de Jesús y hacerlo desde la perspectiva de Lucas, desde el libro de Lucas, lo que Lucas escribió acerca de ese momento donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y fue llevado, torturado hasta la muerte y muerte de cruz. Pero estaremos viendo 7 puntos acerca de esta lectura, puntos que nos van a hacer reflexionar, puntos que nos van a aumentar la fe y puntos también que nos van a servir para crecer como hijos de Dios. Así que en esta noche vamos a tomar lectura de Lucas capítulo 23, verso 26 al 49. Y la escritura dice así: Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloráis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decirles a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Amén. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para entrar a este mensaje, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, donde tenemos la capacidad, donde tenemos la oportunidad y donde tenemos el privilegio y a la vez la misericordia de escuchar tu palabra. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, perdón porque solo tú eres el que puede perdonar pecado. Señor, abre nuestro entendimiento, pero también toca nuestro corazón, y que nuestro corazón sea compungido, y que nuestro corazón sea quebrantado, para poder ser cada vez más y más como tú quieres que seamos. Amén. Mis queridos hermanos, es muy importante recordar lo que Cristo hizo, y por eso está escrito en los 4 evangelios la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, es tan así de importante que Jesucristo dejó algo llamado como la cena del Señor. ¿Para qué? Para que cada vez que nosotros la conmemoramos, sea siempre recordando la muerte de Cristo. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, lo hacemos en memoria del Cordero de Dios que se ofreció por cada uno de nosotros. Amén. Mis queridos hermanos, en el versículo 28 y 29, vamos a leer ahí, dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. En primer lugar, vemos el juicio a Jerusalén. Cuando nuestro Señor Jesucristo va camino a la cruz, en el verso 29 dice: porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. En primer lugar, vemos el juicio a Jerusalén. Jesucristo ha llegado a Israel. Él ahora se encuentra en la capital de Israel, que es Jerusalén, y Él les está anunciando un juicio. Es un juicio al pueblo de Dios. Porque aquí vendrán días, dice, eso es una profecía, en que dirán: felices las estériles. Miren lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a las mujeres, cuando podemos ver que el don de la mujer es el don de ser madre, esa capacidad que Dios les ha dado, que lo único que les otorga a ustedes es felicidad, gozo, el hecho de dar vida, de crear vida. Dicho sea de paso, hoy en día esa capacidad que Dios les ha dado está siendo atacada por Satanás, impulsando a gobernadores maléficos que están tratando de crear, legisladores que están tratando de legislar, valga la redundancia, en crear leyes para aprobar el aborto. Pero Jesús les dice: van a llegar días donde ¿qué?
Dirán, bienaventuradas las estériles. Estériles, ¿quién? Mujeres que no pueden concebir, mujeres que no pueden quedarse embarazadas, podemos decir así. Y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Acompáñenme a Oseas capítulo 10, verso 8. Vamos a ir ahí a Oseas capítulo 10, versículo 8. Dice lo siguiente. Capítulo 10, versículo 8. Dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Miren el contexto de este pasaje. En el capítulo 9 de Oseas dice, castigo de la persistente infidelidad de Israel. Vemos cómo Israel persiste en ser obstinada y en pecar frente a su Creador, quien es Dios. El Antiguo Testamento es una historia de fracaso, un pueblo que fue llamado, escogido para adorar a Dios, para respetar su ley. Se le dio la ley, se les dieron los pactos, se les dio el pacto mosaico, se le dio el pacto davídico, se le dio el pacto abrámico, pero todo fue quebrantado por su pecado. Y como Jesús lo dijo en la parábola, acompáñenme ahí a Mateo capítulo 20. Mejor dicho, acá en mismo Lucas, capítulo 20. Es la palabra de los labradores malvados. Lucas 20, ahí en el capítulo 9, dice, los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. La viña es el reino de Dios, quien fue dada aquí en los labradores, los que debían ministrar, los escribas, los fariseos. Y esa frase, se ausentó por mucho tiempo, indica es este Dios que le da el reino. Y Él va a enviar a profetas a lo largo de ese tiempo para recibir los frutos, porque los frutos de la viña, ¿para quiénes son? Para nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean, a él le tendrán respeto. El contexto nos indica que ese hijo amado, ¿quién es? El dueño de la viña es Dios, y el hijo de ese dueño, ¿quién es? Es Jesucristo. Y miren lo que va a hacer el pueblo de Israel, representado acá como los labradores malvados. Verso 14. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Miren, eso es lo que hizo, esa parábola que habla nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo Lucas, como lo relata, simplemente nos demuestra el trato que tuvieron con Jesucristo. Lo mataron. Miren lo que dice el verso 17. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere
le desmenuzará. El verso 19 dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. ¿Lo ven? Jesucristo, y Lucas es el que toma este pasaje, como nuestro Señor Jesucristo, conforme Él entra a Jerusalén y ve cómo es alabado y cómo es ese Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero Él ve su fragilidad. Él puede ver que ese Hosana solamente es más que superficial. Entonces Él, conforme llega al templo y Él va llegando a la Pascua, les pronuncia juicio y trata de purificar el templo. Entonces Él provoca a sus enemigos y Él automáticamente al día siguiente les da una parábola, los labradores malvados. Entonces vemos ahí en el versículo 28 y 29, el número 1, el juicio a Jerusalén. El Mesías ha llegado a Jerusalén y ellos simplemente lo están matando. Lo están matando. Número 2, fue contado entre los impíos. Versículo 32. Llevaba también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Número 2, Jesucristo fue contado entre los impíos. El justo en este momento está siendo juzgado injustamente. Él ha sido llevado a un juicio que que va a ser juzgado injustamente. Él ha sido llevado a un juicio falso, ha sido llevado a cabo por testigos falsos. Sus enemigos están presos de la envidia, están atestados de tanta corrupción y odio en su corazón, y todos conspiran para matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número 2, Jesucristo fue contado entre los impíos. Él fue llevado con 2 malhechores. Él va a ser contado entre los inicuos. Acompáñenme, por favor, al Salmo 22. Vayan conmigo al Salmo 22. Es conocido como el Salmo de la Cruz. El Salmo de la Cruz. Vayan conmigo al Salmo 22. Vamos a leer algunos pasajes ahí. Salmo 22. El verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Eso no le hace acordar a algo? Ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No le hace acordar a Mateo 27, versos 46, a Marcos 15, verso 34? Pero miren lo que dice el verso 12, hablando del punto número 2, que Jesucristo fue contado entre los impíos. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Miren la descripción de David, quien está escribiendo este salmo, profetizando lo que a Jesucristo le está sucediendo. Verso 14 dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Verso 15: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Jesucristo ha sido contado entre los impíos y está al borde de la muerte. Verso 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Verso 18: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
Vemos ahí el Salmo de la cruz. Jesucristo, mis hermanos, fue contado entre los impíos. Número 3, el perdón en vez del rencor. Número 3, el perdón en vez del rencor. El verso 34 dice lo siguiente: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo ha sido llevado y sometido a un juicio falso, donde Él ha sido calumniado, donde se le han inventado cosas que Él no dijo, y donde Él solamente hizo bien, pero se le está acusando de hacer mal. Él tenía todo para guardar rencor. Él tenía, podemos decir así, hasta para protestar por lo que estaba sucediendo. Él tenía casi, como diciendo así, derecho a enojarse por lo que le está pasando. Pero como dice el profeta Isaías, Él enmudeció y Él fue como oveja al matadero, en manos de sus trasquiladores. Él fue callado. Y no solamente eso, sino que Él perdonó en vez de guardar rencor. Siempre que se nos toca nuestro orgullo, tendemos a defender nuestra persona, defendemos nuestro orgullo, defendemos nuestra honra, nuestra persona, podemos decir. Y cuando es atacada nuestra persona y cuando somos calumniados, lo que menos pensamos es en perdonar, sino es salir a confrontar, salir a desmentir lo que nos han dicho. ¿Por qué? Porque ha tocado nuestro ego y queremos defender nuestro ego. Pero vemos en este punto que Jesús decide perdonar en vez de guardar el rencor. Y esto es una oración, mis hermanos. Dice el verso 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto es a quienes lo atormentaban, tanto judíos como romanos. Ellos estaban burlando de él y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Ven? Por él va a hacer esta oración. Parte del fruto de esta oración se vio en la salvación de miles de personas en Jerusalén en el Pentecostés. En Hechos 2:41 vemos que esta oración se cumple. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando da el discurso, dice a este varón que vosotros crucificasteis. O sea, Pedro se dirige a una audiencia donde fueron testigos oculares de que Jesucristo fue crucificado y ellos mismos lo crucificaron. Pero en ese momento Dios no les tuvo en cuenta sus pecados, sino que salvó. Y la Biblia dice que más de 3.000 almas vinieron a la fe de Jesucristo. Vemos el impacto de la oración. Eso fue una oración. Él mira al Padre y les dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No eran conscientes del alcance total de su maldad. No lo reconocieron como el verdadero Mesías. Estaban ciegos a la luz de la verdad divina. Porque si Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 8, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por supuesto, su ignorancia no los hizo merecedores del perdón. Antes bien, su propia ceguera espiritual era prueba de su culpa. Vayamos a Juan 3:19. Vayamos al libro de San Juan, capítulo 3:19. ¿Qué dice ahí? San Juan, capítulo 3, versículo 19. San Juan, capítulo 3, versículo 19. Vamos a leer ahí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero la oración de Cristo, en el momento mismo en el cual se burlaban de Él, es una expresión de la infinita compasión de la gracia divina. Ahí podemos ver el hecho que el Señor diga, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. No significa que no eran conscientes de lo que estaban haciendo.
sino que significa que su pecado es tan grande, los ha cegado tanto, que están matando al Rey justo, al Rey de gloria, como dice el apóstol Pablo. Sin embargo, podemos ver que esa expresión es una expresión de la infinita compasión de la gracia divina. Es la gracia divina que, a pesar del odio hacia la persona de Jesucristo, Dios extiende su mano para perdonar personas que no merecen el perdón de Dios. Por eso aprovechemos en esta Semana Santa de venir con un corazón contrito y humillado y buscar de nuestro Señor Jesucristo, pedir perdón por nuestros pecados, llevarle el Evangelio a aquellos que aún no han escuchado el Evangelio y a aquellos que quizás están escuchando por primera vez este mensaje, que vengan, pero no con un corazón teniendo un sentimiento romántico hacia Jesús, porque en esta época, en la Semana Santa, como muchos la conocen, es un tiempo donde mucha gente se identifica de una manera, como dije recién, romántica o sentimental acerca de Jesús, pero no realmente entregan sus corazones, ni se arrepienten verdaderamente de sus pecados y cambian y dan vuelta, un giro, para darle la espalda al pecado y para venir al camino angosto, al camino donde no puedes entrar con tus maletas, al camino donde no puedes entrar con la mentira, al camino que no puedes entrar con tu amante, al camino que no puedes entrar con tu fornicación, al camino que no puedes entrar con tu homosexualidad, al camino que no puedes entrar con ninguna ideología que quiera perturbarte y alejarte de la verdad divina. No puedes entrar con nada de eso. Este es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio que predicamos. Punto número 4. Acá vemos la burla de los incrédulos. Punto número 4. La burla de los incrédulos. Verso 36 al 38. Dice la palabra: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Mis hermanos, los soldados estaban escarneciendo a nuestro Señor Jesucristo. La palabra escarnecer es burlarse, es reírse, es quitarle la honra a alguien. Y el hecho de venir a Jesucristo en el final del Sermón del Monte, acompáñenme a Mateo, capítulo 7, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas nos prometen algo. Dice el versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Escuchen eso. El hecho de decir que no vamos a matar a las personas que están, a los infantes que se están gestando en el vientre, vas a ser perseguido en este tiempo. El hecho de decir que tener relaciones antes de casarse es fornicar, vas a ser perseguido por decir eso. El hecho de decir y negarte a mentir y a participar de un acto de corrupción, vas a ser perseguido. ¿Sabes por qué? Porque te persiguen por causa de la justicia. No hay un estándar más alto que la justicia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, continúa el versículo 10, verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que hicieron con él. Lo llevaron a la cruz, pero lo llevaron realmente mintiendo, diciendo toda clase de mal acerca de su persona. Pero miren la promesa en el versículo 12.
gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso la Biblia se encarga de decir de que al cielo solamente entran los valientes. ¿Y qué decimos con eso? Hay otra palabra también que dice que los violentos van a arrebatar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso de violencia? Quiere decir que realmente si vamos a entrar al cielo tenemos que tener esa fortaleza, esa violencia en el sentido de tener convicciones fuertes, ser como un soldado que ejercía violencia para poder ganar la guerra. Por supuesto, esto en forma de metáfora. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis queridos hermanos, vamos a ser burlados por creer en Jesucristo. Vamos a ser burlados por venir a la fe en Jesucristo. Quisiera leerles algo acerca de ese letrero que no podemos pasar por alto. De hecho, si en sus Biblias ese letrero está con letras mayúsculas. Lucas dice, este es el rey de los judíos. Quiero dejar en claro que el primer punto se llamaba el juicio a Jerusalén. No podemos pasar por alto que Jesús realmente fue el rey de los judíos. Jesús es el rey de los judíos. Quiero leerles algo acerca de ese escrito. Dice así: los escritos de los 4 evangelios mencionados mencionan el título con ligeras variaciones. Es decir, hay variaciones en los 4 evangelios cuando hablan de ese pasaje, de ese escrito, dado que a la persona que se la crucificaba se le colocaba ahí un escrito acerca de por qué había sido crucificado, identificaban el nombre de la persona, el malhechor, para que cualquier persona, dicho sea de paso que ellos estaban crucificados en un monte alto, para que la gente que entrase a aquella ciudad pudiese ver a las personas que estaban ahí. Y si estaban crucificadas ahí era por algo, por supuesto. Era seguramente por algún pecado que los llevó a la pena capital, que es la muerte. Pero miren lo que dice este comentarista acerca de ese pasaje. Lucas y Juan dicen que estaba escrito en griego, latín y hebreo, así que las ligeras diferencias en los evangelios podrían simplemente reflejar las diferentes traducciones del título. Esto es más probable que los 4 evangelistas hayan hecho una referencia elíptica al título, de tal modo que cada uno omitió diferentes partes de la inscripción completa. Los 4 coinciden con Marcos en afirmar que la inscripción decía el rey de los judíos. Lucas añadió este es al principio y Mateo comienza con este es Jesús. La versión de Juan comienza con Jesús de Nazaret. Al unirlos todos, el título completo diría, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Aleluya, amén, podemos decir, a una sola voz. Me encanta. Si unimos los 4 evangelios, ese letrero estaría compuesto con estas palabras, mis hermanos. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. De hecho, cuando el sumo sacerdote y todos los escribas y los fariseos fueron donde Jesús estaba crucificado, se enojaron con los romanos porque habían puesto de que él era el rey de los judíos. Estaban enojados, no querían que se dijese eso. De hecho, Jesús se llevaba la cruz porque él les dijo, yo soy el Hijo de Dios, y de cierto les digo que me verán descender del cielo. Y eso los llevó a Jesucristo, a la cruz. En quinto lugar, la salvación del malhechor. En quinto lugar vemos la salvación del malhechor. Jesucristo está siendo crucificado y hay 2 personas ahí y uno va a venir a la fe. Vamos al verso 39, vamos a leer desde el verso 39. Dice, vamos a leer del verso 39 al 43. Y uno de los malhechores
que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, les reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas declaraciones solamente se encuentran en Lucas. Es importante destacar esto. Pero hay algo que en esta noche que podamos ver, que quizás usted no le prestó atención. Lucas dice que uno le injuriaba. Pero vayan conmigo a Mateo 27. Vayan conmigo a Mateo 27. Vamos a leer del versículo 41 al 44. Mateo 27, del versículo 41 al 44. Mateo capítulo 27, versículo 41 al 44. Dice la palabra del Señor: De esta manera, también los principales sacerdotes, acá Mateo está hablando también de la crucifixión y muerte de Jesús, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, haciendo referencia a cómo Cristo había hecho milagros. Ellos mismos eran testigos oculares de que Jesús había sanado a muchas personas, había dado vista a los ciegos, había levantado a los paralíticos y había resucitado a los muertos. Asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Vemos tremenda expresión burlesca, desafiante, y vemos también cómo están tentando a Dios. Verso 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Ven? ¿Recuerdan lo que les dije anteriormente? Esto es lo que llevó a los escribas, los fariseos, al sumo sacerdote a llevar a Jesús. Él se hizo Dios, Él se identificó como el Hijo de Dios. Y eso es lo que a ellos hizo que se rasgase la vestidura y lo llevaran a la cruz. Verso 44. Y presten atención a este pasaje. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Noten que Mateo dice que los que le injuriaban, ¿quiénes eran? No era uno, sino que eran los ladrones, el que estaba a la izquierda, el que estaba a la derecha, los dos que estaban al lado de él. Los dos le estaban injuriando. Entonces, ¿por qué Lucas dice que uno le injuriaba? Bueno, es obvio que Jesús, conforme pasó el tiempo, de hecho vamos a leer en Lucas 23 al final, cuando dice: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso significa que desde el mediodía hasta las 3 p.m., o sea, Jesucristo tuvo todo ese tiempo ahí crucificado. Es probable que Jesucristo, ahí estando crucificado, es un hecho, ¿no? Probable de que Él le predicó a los dos, pero solo uno abrió su corazón para creer al mensaje de salvación. Solo uno fue confrontado, a tal punto que confiesa da a conocer quién es Él. Reconoce que es un pecador. Si estás escuchando este mensaje, es muy importante que reconozcas que eres pecador, que dejes de justificar tu pecado, que no creas porque quizás has cometido menos pecados que una persona que ha sido condenada y que tiene que cumplir una pena y se encuentra privada de la libertad. Y sabes a quién me estoy refiriendo: a cualquier preso. Nunca te compares y digas que eres mejor que él. O piensas que porque eres tal persona, Dios te tiene que aceptar en el cielo. Hay un cántico y hay una alegoría, que es el libro que escribió John Bunyan, que se hizo película también, que es el progreso del peregrino, que demuestra cómo muchas personas que piensan que van al cielo
Pero como dice John Bunyan, de las puertas del cielo serán arrojados al infierno. Mucha gente que piensa que va camino al cielo, tarde, muy tarde se dará cuenta que siempre fue camino al infierno. Son los de Mateo 7:21. Y muchos me dirán, Señor, Señor. Y noten que ellos tienen reverencia por el nombre. Dicen Señor, Señor. Dicen haber hecho milagros. Dicen haber hecho sanidades, exorcismo, haber echado fuera demonios. Sin embargo, obviamente, todo lo que hicieron fueron por el poder de Belcebú. Estos sí fueron por el poder del diablo. Nada de lo que fue hecho por Dios, porque todo lo que Dios hace es de bendición. Por eso es importante que te arrepientas, es importante que vengas a Cristo. Jesús evidentemente debió predicarles el Evangelio a los dos, pero hubo uno que reconoció su posición ante Dios, y es que Él es un pecador. Verso 41 de Lucas 23 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Noten qué arrepentimiento, mis hermanos. Noten el arrepentimiento de esta persona. Justamente padecemos. Él dice, lo que estamos pasando es justo. Nosotros sí somos pecadores, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Noten lo que dice Lucas, hechos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El libro de Ezequiel capítulo 18 dice que el alma que pecare, esa morirá. El libro de Santiago dice que cualquiera que se haga culpable de un solo pecado, cualquiera que cometiera un pecado se hace culpable de toda la ley. O sea, si piensas que no has matado, te aseguro que la Biblia dice que no hace falta que hayas matado a alguien físicamente para que hayas cometido ese pecado, sino también has pecado y has querido matar muchas veces con tu mente. Cuando le has deseado el mal, cuando has dicho, lo quiero matar a este infeliz, simplemente estás haciendo lo mismo. Quizás has dicho, yo nunca he sido infiel. Quizás no lo has sido físicamente en hecho, pero con tu mente has codiciado, y eso ya es ser infiel. Ese es el estándar divino. Por lo tanto, reconoce tu pecado y ven a Jesucristo. Solamente puedes ser salvo cuando solo por fe, únicamente por fe. La Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, y por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la fe no es de vosotros, dice el libro de Efesios, sino es un don de Dios. Necesitas que Dios sople sobre ti. Por eso debes abrir tu corazón, como este malhechor lo hizo. El verso 42 dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De qué reino está hablando? Está hablando de la segunda venida de Jesucristo, cuando Jesucristo venga a establecer el milenio. Cuando Jesucristo venga en gloria con los ángeles en gloria y establecer su reino celestial sobre esta tierra. Pero esa persona va a ser llevada en el mismo instante, y Él abre las puertas, las ventanas del cielo para mostrarnos cómo un alma puede catapultarse automáticamente al paraíso. El espíritu, el alma no puede ser retenida por el cuerpo, solamente queda durmiendo el cuerpo, pero su espíritu directamente va al paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, no le dice en otro momento, en el futuro, le dice hoy, estarás conmigo en el paraíso. Quizás estás escuchando este mensaje y estás enfermo. Quizás hoy, en época de pandemia, estás escuchando este mensaje y estás diciendo, me voy a morir, me voy a morir. La verdad que yo no lo sé, ni siquiera tú lo sabes, solo Dios lo sabe. Pero solamente te queda un camino, sea que estés al borde de la muerte, sea que tengas una edad avanzada, o sea que seas un joven, que te das cuenta de que has pecado, que tienes uso de razón de que has fallado. Simplemente pon tu fe en Jesucristo y tus pecados te serán perdonados. Nada te podrá librar
de la muerte. Quiero decirte una cosa, de una sola cosa estás seguro cuando vivimos. De una sola cosa estamos seguros cuando estamos en este mundo. Esa cosa es que la muerte va a venir. Y no importa la clase social que seas, y no importa la capacidad que tengas, intelectual, lo que fuere, la muerte algún día te va a tocar y va a golpear la puerta de tu corazón. Y tienes que estar preparado. Y la única forma de estar preparado es a través de la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y la justicia perfecta de Jesucristo se te va a implantar y Dios ya no te va a mirar como tú eres, sino que te va a mirar con la vida perfecta que Cristo miró. Eso es el sacrificio del Cordero sustitutivo. Dios te sustituyó a ti por Cristo. Él puso a Cristo y cargó tus pecados sobre Él. Él experimentó el dolor de ser abandonado por el Padre, como leíamos el Salmo 22, versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Número 6. La muerte que venció a la muerte. Verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. He decidido llamar a este punto número 6 la muerte que venció la muerte. Es como una paradoja en donde vemos que dice la muerte, esta muerte de Jesús venció la misma muerte. Me encanta eso. Es la muerte que venció la muerte, es la única muerte que se produjo para vencer la muerte. El verso 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ya lo dije, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. El cielo se llenó de oscuridad. Verso 45 dice, y el sol se oscureció, noten eso. Es como si fuese un eclipse, pero no fue un eclipse. Yo voy a estar leyendo un comentario acerca de ese texto. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Escuchen esto. Y cito, esto no pudo haber sido producido por un eclipse, ya que los judíos usaban un calendario lunar y la Pascua siempre coincidía con la luna llena, lo cual descarta por completo un eclipse solar. Fue un fenómeno sobrenatural. Fin de la cita. Esto es impresionante lo que está diciendo acá el comentarista y me sumo, y lo que está diciendo la Biblia, que esto no fue un eclipse, sino fue un fenómeno puesto por Dios. ¿Para qué? Para traer temor a las personas que habían manchado con sus manos la sangre del Santo de Israel. Aquel discípulo que lo había entregado, lo había vendido, que se termina suicidando, quitando, arrancando la vida como Judas. Aquel discípulo traidor que vendió a Jesús por moneda, como hay muchos que hoy en día están vendiendo a Jesús, cuando ven que Jesús no les puede dar lo que ellos están buscando, simplemente lo dejan, apostatan, le dan la espalda y se marchan. Cuando ven que Jesucristo no puede cumplir sus deseos, cuando Jesucristo no es su Aladino y no han podido frotar esa lámpara, simplemente pegan un golpe a la puerta y se van. Esos son los discípulos desertores, los que abandonan, los que cometen apostasía, como lo hizo Judas. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios está haciendo esto para llamarlos al arrepentimiento. Punto número 6. Punto número 7, perdón. Dice, el impacto de la vida santa y la oración. Escuche eso. El impacto de una vida santa es la herramienta más poderosa que Dios tiene, junto con la oración, para atraer almas al arrepentimiento.
Como dije recién, miren lo que dice el verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, es decir, cómo el cielo se cerró, cómo el cielo se puso todo nublado, cómo el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, mis hermanos. El templo se rasgó, pero cuando el centurión vio que Jesús había expirado, de tal manera, a tal punto como si Jesús directamente Él entrega su vida. Él entrega su vida diciendo, en tus manos. Ahí vemos una cita del Salmo 31, verso 5. Y la manera como habría de morir concuerda con Juan capítulo 10, verso 18. Por lo general, las víctimas de la crucifixión morían con mayor lentitud, pero Él, nuestro Señor Jesucristo, con pleno control de la situación, tan solo entregó su alma al encomendarla a Dios. Así Él dijo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, como dice Hebreos 9:14. Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como dije recién, es una cita del Salmo 31, verso 5. Y muere automáticamente. Eso llamó la atención y todos estos eventos al centurión. Y miren lo que va a pasar con él. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Esta persona se termina arrepintiendo. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Este hombre era justo. Mis hermanos, ahí vemos que fue alcanzado el centurión también por la oración de nuestro Señor Jesús. Este hombre no era cualquier persona. No era cualquier persona. Este centurión era el que había llevado a cabo quizás porque era un centurión, no era un simple soldado, era una persona que probablemente fue el que llevó a cabo los azotes, los latigazos que le pegaron a Jesús. Quizás fue uno de los que más se burló, quizás fue el que hizo el más espamento, era el líder de todos aquellos que le dieron vinagre, se burlaron, lo escarnecieron. Pero él entró dentro de esa oración que Jesús dijo, cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizás hasta aquí ha sido como este centurión, pero es momento de arrepentirte. Y también nosotros como creyentes, este punto número 7 también nos debe llamar la atención. El impacto de una vida santa y la oración. Ver cómo va a impactar en la sociedad cuando tú vives una vida santa y cuando tú vives una vida disciplinada bajo la oración. Dios va a usar tu vida. Amados hermanos, esta ha sido la palabra que he decidido compartir con ustedes en la Pasión de Cristo. Lo que acabamos de leer es lo que sucedió un viernes como el que ha comenzado ya. Hemos comenzado a vivir. Jesucristo fue entregado por nosotros, el justo por los injustos. Vamos a orar en esta noche. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque hemos escuchado tu palabra. Gracias porque hemos podido aprender. Pero también has roto nuestros corazones para que vayamos en fe y obediencia hacia ti. En el nombre de Jesús, a todos aquellos que han escuchado este mensaje y que están escuchando, te pido por favor, Padre, que a través de tu Espíritu tú toques su alma y que tú los visites en este momento y en este instante. Que se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.